Ya casi estamos terminando el libro de Efesios, estamos llegando ya al último capítulo, pero es un capítulo muy rico en información, muy rico en doctrina también, un capítulo en el que tiene uno de los temas preferidos de muchas iglesias y de muchas, ¿cómo le diremos? Sí, ¿verdad? Porque habla de la guerra espiritual y habla de la armadura y todo lo demás, algo que tenemos que saber como cristianos para poder de alguna manera defendernos con la ayuda de Dios de los ataques de Satanás. Pero hoy estamos en el capítulo 6 de Efesios, vamos a comenzar en el versículo 1 y vamos a orar una vez más antes de emprender este estudio y vamos a pedirle a Dios que nos dirija a través de él. Padre Celestial, bendecimos tu nombre y al abrir tu palabra, Señor, primero tenemos que dar gracias porque lo podemos hacer con toda libertad. Te damos gracias, Señor, porque la tenemos a nuestra disposición. Aún, Señor, cuando no la hubiéramos traído con nosotros a la iglesia, aquí tenemos Biblia, Señor, que podemos prestar y todo mundo puede seguir este estudio, viendo en tu palabra lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado hasta hoy. Te pedimos, Señor, que esa enseñanza siga hoy, oh Dios, al hablar de los hijos y el papel de estos mismos dentro de la familia que tú has creado, Señor. Bendecimos tu nombre una vez más y te pedimos que ilumines nuestros ojos, nuestra mente, abras nuestro corazón para recibir lo que tienes preparado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la epístola de Pablo a los Efesios, una epístola muy hermosa. Creo que todos podemos llegar a esa determinación, a esa conclusión, una epístola en la cual Dios a través de Pablo nos quiere dejar saber cuál es nuestra posición en Cristo. Y nos quiere dejar saber que nosotros, aun cuando estamos aquí en esta tierra, ya el Señor nos ha visto a nosotros en lugares celestiales sentados con Cristo Jesús. Y lo que está queriendo Dios a través de las escrituras decirnos aquí es que si somos hombres nuevos, si somos gente nueva, si hemos sido regenerados por el Señor, si como nos dice el libro de 2 de Corintios 5, que todo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces estas se van a manifestar en nuestra vida de diferentes formas. Lo que hemos estado viendo en las últimas ocasiones que hemos estado estudiando este libro, especialmente en el capítulo 5, comenzando desde el versículo 21, hemos estado viendo cómo estos cambios, cómo esta nueva vida, este nuevo hombre, cuáles son las características que se manifiestan en él, ¿verdad? Vimos cómo debemos todos someternos los unos a los otros ante todas las cosas en el versículo 21 del capítulo 5. Todos debemos estar sujetos los unos a los otros, ¿verdad? Los hermanos sujetos a los hermanos, las hermanas sujetas a las hermanas, toda la congregación sujeta a los pastores que Dios ha puesto sobre la iglesia, a los maestros que Dios ha puesto sobre la iglesia, ¿verdad? Cuando se está enseñando conforme a lo que la palabra de Dios dice, conforme al Espíritu Santo escrito en las Sagradas Escrituras, si no se está enseñando algún tipo de doctrina tergiversada en la cual está tratándose de engañar a la gente para seguir tal o cual iglesia o doctrina. Hemos visto también que en particular, ¿verdad? En el versículo 22 de Efesios 5, el Señor se dirige a través de la pluma de Pablo a las mujeres casadas y les dice: casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor en todo. Algo que va muy en contra de lo que podemos ver en nuestra cultura en nuestros días, ¿verdad? La sujeción, la sumisión. Deje usted de uno a otro, ¿verdad? Es algo que la gente lucha contra ello, mucho menos la sujeción o la sumisión de una esposa a un esposo, ¿verdad? Y se nos dice que esas son maneras arcaicas de pensar, que eso es para la antigüedad, es en otro tiempo. Bueno, si bien el método, ¿verdad?, de que las mujeres se sometían a los maridos en aquel entonces sí ha cambiado mucho, el principio sigue siendo el mismo, y el principio es bueno porque es un principio que Dios nos dio, es un principio que es digno de seguir. Y sabemos y dijimos cuando tuvimos este estudio que las mujeres en algunos casos, si no es que en la mayoría, son más inteligentes, más organizadas, más diligentes, tienen la mayor habilidad para administrar, tienen ese sexto sentido que Dios les ha dado para saber lo que está pasando, ¿verdad? Mi esposa me mira y me dice: ¿qué te pasó? Nada. No, algo pasó en el trabajo hoy. ¿Por qué? Pues es que mira, el bigote lo traes siempre de esta manera y ahora lo traes así como encrispado. Yo sé cuando eso sucede que algo pasó en el trabajo. Tienen ese sexto sentido, ¿verdad? He escuchado al pastor Brian a describirlo de esta manera: las mujeres son como un Ferrari.
hermoso, ¿verdad? Líneas preciosas, ¿verdad? Con un motor listo para arrancar y para agarrar la carretera y abrazarla y agarrar las curvas y las subidas y las bajadas y vámonos. Pero el Señor puso delante de ellas a un semai, a un tórtolo, ¿sí? De esos que hacen ruido cuando frenan, ¿verdad? Y a veces las mujeres quieren tomar las riendas y decir, quítate hasta un lado, mira, déjame meterme enfrente, yo sé lo que tienes que hacer. Y el tórtolo, producto de la caída, producto del pecado, producto de haber tomado aquel fruto que el Señor dijo que no debían de tomar. Y como castigo, como consecuencia, la mujer le dijo que iba a tener dolor al dar a luz a sus hijos y que aun cuando ella iba a querer dirigir a su marido, su celo iba a ser por dirigir a su marido, él se iba a enseñorear de ella. Y entonces es una frustración tremenda para las mujeres. Hermanas, levanten la mano si estoy diciendo la verdad. No quieren, tienen temor porque son sumisas a sus maridos, ¿verdad? Quisieran arrancarse, que si por ustedes fuera ya estuviéramos 5 años adelante, 10 años, pero este camarada que tengo aquí enfrente. Bueno, la palabra de Dios les dice: sométanse a su marido como al Señor en todo. Igual el hombre, ¿verdad? Nos dice que debemos amar a nuestra mujer, a nuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y nosotros sabemos que porque nuestra esposa es como es, porque siempre está tratando de empujarnos, porque siempre está tratando de darnos la contra, porque no confía en nosotros, porque ya hemos cometido 10, 15, 20 errores anteriormente y ahora estamos convencidos de que esta vez sí va a dar resultado, y ella está viendo la experiencia ya pasada y está diciendo: no va a dar resultado, sí va, no va a dar resultado, y es tan difícil amarlas cuando se ponen en ese plan, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces les hemos hecho caso porque obedecemos la palabra de Dios y nos sometemos a ellas y vemos que lo que ellas nos estaban diciendo era lo correcto? ¿Cuántas veces no las obedecemos, no les hacemos caso y hacemos lo que estábamos pensando? Y como dice mi papá, nos sale el tiro por la culata y luego andamos buscando culpables, ¿verdad? No fui yo, no fue mi decisión, fue fulano de tal, fue el del banco, fue el que me hizo firmar el contrato, fue el que me vendió el carro, y la mujer le estaba diciendo: mira, hay algo que me dice que no deberías de comprar ese carro. No sé qué será, el choque en el guardafango, el humo que salió de atrás cuando lo encendió. No sé, algo me dice que no debes, pero es el que yo quiero. Mira, yo lo puedo arreglar. El zinc del baño del primer piso todavía está tapado desde hace 6 años y lo vas a arreglar. Y así sucesivamente. Es tan difícil amarlas cuando nos dan la contra. Sin embargo, el Señor nos dice que debemos amarlas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Que debemos amarlas como nos amamos nosotros mismos. En el versículo 29 del capítulo 5 nos dice: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y así es como nosotros debemos de cuidar a nuestra esposa. Cosas muy prácticas, cosas que como cristianos y como matrimonios cristianos, inclusive como personas solteras cristianas, deberíamos de saber si hemos sido instruidos en la palabra, pero cosas tan difíciles de hacer, cosas que van tan en contra de nuestra naturaleza, ¿sí? Las cosas que Dios nos pide que hagamos como cristianos no son fáciles. Recuerden, es un Dios santo, perfecto y bueno, tratando de dirigir a un montón de pecadores que su cuerpo está vendido hacia el pecado, que si no fuera por el Espíritu Santo de Dios y porque nos hemos sometido a Él, no tendríamos ni la menor esperanza en el mundo. Pero Él nos ha estado transformando, Él ha estado trabajando en nuestro corazón y nuestra mente, y hemos sido transformados poco a poco y hemos empezado a ver con claridad lo que el Señor nos está queriendo decir. Ahora Pablo sigue con estas exhortaciones prácticas para con la familia, dándoselas a los hijos. Enseguida va a hablar con los padres. Si la familia es importante para Dios, la familia es importante para Dios porque Él la creó, Él la diseñó, Él la hizo. Comenzó con Adán y Eva y de ahí iban a seguir hijos. Uno de los primeros mandamientos que les dio fue que poblaran la tierra, que se reprodujeran. Eso iba a suceder, hubiera caído o no hubiera caído. El tener hijos no es un castigo de Dios. El dolor de tener hijos, ese sí es consecuencia del pecado, pero el tener hijos no es un castigo
de Dios. Y Dios la diseñó, y aquí en esta porción que hemos estado estudiando de Efesios, Él nos da su orden y fórmula para que esta funcione como Dios la diseñó para que funcionara. Pero debemos recordar algo, que todo lo que es importante para Dios, Satanás lo va a querer destruir siempre. Vamos a ver que su meta, ¿sí? Vamos a ver que su meta es destruir la unidad familiar, atacando a todos los integrantes de la familia. Así es que le dice a la mujer, así es que la Biblia dice, sométete a tu marido como al Señor en todo. ¿Qué le dijo a Eva? Así es que Dios dice que no comerás de todo árbol, de todo fruto, de todo árbol. ¿Cómo te vas a someter a este pelele? ¿Cómo te vas a someter a este irresponsable? ¿Cómo te vas a someter a este hombre terco? ¿Cómo te vas a someter a él? Sin duda Dios no quiere que te sometas. No, quiere que se someta. Y lo pudimos ver cuando estudiamos esa porción de la Escritura. Y viene con el hombre. Y dice, ¿a esto es a lo que tienes que amar? Mira cómo te recibe cuando llegas del trabajo. Era tanto como trabajas y tanto como te cansas, era para que te esperara en la puerta con los brazos abiertos, con tus pantuflas listas, para que te fueras quitando la ropa y irla doblando para ponerla en la ropa sucia. El sillón debería estar preparado ya con una cobijita, un té, un cafecito. El control remoto lo tienes que buscar cada vez que te sientas en el sillón. Si fuera un poco más considerado y ya te lo tuviera ahí en donde debe de estar, ¿verdad? Para que tú nada más llegues, te sientes y Satanás viene y dice, esto no es digno de ser amado. ¿Sabe qué? Dios dice que sí es digna de ser amada. No sé, no importa cómo sea, no importa, es su esposa. Es parte de usted mismo, es su cuerpo y nadie aborreció jamás a su cuerpo. De manera que tiene que cuidarla, sustentarla. ¿Sí? Pero Satanás va en contra de todo lo que Dios ama, en todo lo que es importante para Dios, y su meta es destruir la unidad familiar, atacando a todos los integrantes de la familia. Y por igual, esto incluye los hijos también. ¿Usted cree que sus hijos, por pequeños que sean, no son tentados a hacer el mal? ¿Usted cree que sus hijos, aun cuando los haya creado en la iglesia, no son tentados a cometer pecado, no son tentados a seguir el camino del mal? Diariamente son tentados a seguir el camino del mal. Y Dios quiere destruirlos, Satanás quiere destruirlos a ellos también. Es más, sabe que si los destruye a ellos, su alma va a sentirse tan desgarrada por esa destrucción en la cual están cayendo sus hijos, que usted hasta quizás deje de creer en Dios, deje de obedecer a Dios, porque si yo siempre estoy sirviendo a Dios, si yo siempre estoy dándole lo mejor, si yo siempre estoy haciendo todo lo que su palabra dice, entonces ¿por qué mis hijos son como son? Bueno, déjeme revelarle la razón por la que sus hijos son como son. Porque sus hijos son pecadores, igual que usted, que necesitan la gracia de Dios, igual que usted, que necesitan el Espíritu Santo de Dios, igual que usted, que necesitan ser instruidos, igual que usted. Y una de las cosas que Satanás quiere hacer es hacerlos desobedientes, primeramente a usted, porque es lo primero que tienen enfrente, y así hacerlos desobedientes a Dios. Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, comenzando con el versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, cuando esté casi la venida del Señor, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Qué dice ahí enseguida? Desobedientes a los padres, ingratos. Son ingratos nuestros hijos, a veces lo son, ¿verdad? Les queremos dar todo, queremos bendecirlos con tantas cosas, y lejos de mostrarnos gratitud, muestran desdén para con nosotros cuando de repente les decimos que no a algo. Ingratos, impíos, sin afecto fraternal, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso está describiendo a los pecadores que va a haber durante los últimos tiempos,
Y eso describe a muchos de nuestros jóvenes, desafortunadamente. Calumnian a los padres. Tú siempre, tú nunca. Siempre me hablas con gritos. Nunca me das nada de lo que quiero. Es una calumnia, no siempre hablamos con gritos. Y hay veces que damos lo que quieren. Pero eso es lo que va a haber. Entonces Pablo, aquí habiéndose dirigido a los cónyuges, al hombre, a la mujer, como marido y mujer, ahora va a dirigirse a los hijos. Los versículos 1 al 3, Pablo va a dirigirse a los hijos. Y luego los versículos siguientes va a dirigirse a los padres. Pero vamos a ver primero Efesios 6:1. Dice muy claramente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así, sencillamente, así de claro, así de fácil. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No da explicaciones, no dice nada, simplemente tienen que obedecer. Esto es lo justo, es lo que debe suceder. ¿Sí? Ahora, algo que es interesante aquí, noten que Pablo no se dirige a los padres para que ellos amonesten a sus hijos para que los obedezcan, sino que se dirige directamente a los hijos. Está hablando directamente a los hijos. Yo creo que Pablo está suponiendo aquí que los hijos van a estar presentes cuando esta carta sea leída en la iglesia de Éfeso. Y que los hijos van a poder escuchar todo lo que Pablo ha escrito acerca de las doctrinas que debemos tener en la iglesia, acerca de la relación que debe haber entre su padre y su madre, acerca de la relación que debe haber entre los hermanos de la iglesia, acerca de la relación que debe haber de cada uno de nosotros con Dios. Y sus hijos van a observar y van a decir: oh, eso que dijo el pastor, eso que dijo el maestro, se parece a mi papá. Sí, se somete a mi mamá cuando sabe que mi mamá tiene la razón. Oh, eso que acaba de decir el pastor de que la casada debe estar sujeta a su marido, eso se parece a mi mamá. Yo veo cuántas veces mi mamá no ha estado de acuerdo con mi papá, pero le dice muy claramente: mira, no estoy de acuerdo, pero porque Dios me dice que me someta a ti, me voy a someter. Y no grita, no hace berrinches, no le dice a mi papá que es de lo que se va a morir, ni que es igual que su mamá de terco, ni cosas así. Yo veo eso manifestado en mi casa. ¿Sí? Oh, yo veo como mi padre es la cabeza de la iglesia. Perdón, es la cabeza de la casa. Es el primero en levantarse para arreglarse, para irnos a la iglesia. Él es el que anda ahí ayudándole a mi mamá para que los niños también estén, para que nosotros estemos listos y para que todos podamos salir a tiempo. ¿Sí? Y le ayuda a darnos de desayunar, ¿verdad? Él es el que le echa el cereal en el plato y luego le pone la leche. Y nos prepara. Sí, veo cómo Él es la cabeza, porque Él está dirigiendo, Él está tomando la posición de esa cabeza. ¿Sí? Entonces los hijos pueden ver en nosotros, porque han escuchado al pastor, si lo que nosotros estamos viviendo es lo que se nos está enseñando en las escrituras o no. Y por eso es importante que nuestros hijos estén con nosotros en la iglesia. Pablo de nuevo estaba pensando, él estaba suponiendo que los hijos iban a estar con nosotros. Llega el tiempo en que los hijos tienen la edad y deben poder permanecer en el servicio con los adultos, para que escuchen juntamente con sus padres lo que Dios tiene que decir a toda la familia. Porque todo lo que hemos estado hablando aquí hasta ahorita, desde que comenzamos Efesios, es para toda la familia. No es para adultos nada más. Y ustedes saben muy bien que si nosotros vamos con nuestros hijos y les decimos: qué bárbaro el sermón que predicó el pastor Brian hoy en la mañana. Qué bárbaro. Verás, ven, siéntate, quiero que lo oigas. ¿Qué nos van a decir la mayoría de nuestros hijos? Eso es para ustedes los adultos, eso no es para nosotros los jóvenes. Sí, eso es para ustedes. Miren, la escuela dominical es buena para enseñar a los niños a su propio nivel, ¿sí? Como dice el pastor Brian, es buena para poner las galletas a su alcance, para que las tomen con facilidad. Pero llega el momento, llega el tiempo en el que se necesita darles más, ¿sí?
Me da gusto ver cuando dentro de la iglesia, en los servicios de adultos, hay jóvenes con sus padres y están sentados con sus padres. Y a veces se nota, lo siento jóvenes que están aquí con nosotros hoy, y a veces se nota que están a fuerzas. Por lo que está pasando ahorita, que todo el mundo se está riendo y ellos no. ¿Sí? Me encanta cuando veo eso. ¿Saben por qué? Porque tanto el joven como el niño, como el adulto, el marido, el esposo, están escuchando la enseñanza de la palabra de Dios y pueden recibir el mismo mensaje a la misma vez. Aquí en la iglesia siempre tenemos clases para todos los niños de todas las edades y tenemos grupos de adolescentes, de jóvenes y de jóvenes adultos. Pero una cosa que hacemos aquí en la iglesia es que los domingos por la noche preferimos que los jóvenes estén en el santuario con sus padres. Y hay mucha gente que nos ha dicho, ¿pero qué no hay grupo de jóvenes en las noches? Si hubiera grupo de jóvenes en las noches, estoy seguro que mis hijos vendrían. Pudiera haber grupo de jóvenes 24 horas al día y si sus hijos no vienen al servicio de la noche con usted, no van a venir a ninguna hora. Porque nuestros hijos se rebelan en contra de todo lo bueno que les queremos enseñar. ¿Quién de ustedes le está enseñando cosas malas a sus hijos? Ya lo sabía, ninguno. ¿Quién les está queriendo enseñar puras cosas que son para su provecho? Todos. Entonces, ¿por qué sus hijos no los quieren seguir? ¿Lo están haciendo mal? ¿Hay que ir con un psicólogo? ¿Hay que comprar un libro? No, tenemos que darnos cuenta que nuestros hijos son pecadores. Y como a nosotros les da por irse por lo malo. Y nosotros tenemos que con amor y con disciplina, como vamos a ver más adelante, y con dureza a veces, guiarlos de nuevo al camino bueno. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, los domingos en la noche aquí no tenemos grupo para jóvenes, porque queremos que los jóvenes estén en el santuario con sus padres. Creemos de todo nuestro corazón que esta es la forma perfecta en la que se les da a los padres la oportunidad de abrir la puerta para discutir con sus hijos las cosas espirituales. ¿Sí? Preguntarles a nuestros hijos después del servicio, hey, ¿qué te pareció el sermón del pastor Brian? O del pastor Samuel, de quien esté predicando. ¿Te habló algo a ti en particular? ¿Te dijo algo a ti en particular acerca de tu vida? ¿Te habló algo que quizás pudieras decirme a mí que yo debería estar haciendo en mi vida para que nuestra familia fuera más unida, para que nuestra familia estuviera más sólida? ¿Te habló algo a ti que es para toda la familia? Te dijo algo que quizás yo me perdí, te dijo algo que quizás yo, porque estaba codeando a tu mamá para que escuchara y ella me estaba codeando a mí porque pensaba que eso para... Te dijo algo el Señor por medio del Espíritu para que comuniques con toda la familia. Cuando exponemos a nuestros hijos a esas profundidades espirituales, cuando exponemos a nuestros hijos a que tengan que pensar en las cosas que se está predicando, en las cosas que se están diciendo de la palabra de Dios, hacemos que la palabra de Dios se abra delante de ellos. No levanten su mano, por favor. Pero ¿cuántos les preguntan a sus hijos que van a la escuela dominical, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te enseñó la maestra? ¿Y cómo puedes aplicar eso a tu vida? ¿En qué parte de tu vida queda eso? ¿Se fijan? Son cosas que Dios nos da, herramientas que Dios nos da para que nosotros podamos así abrir la puerta para entrar en el corazón y en el espíritu de nuestros hijos y ver qué están pensando acerca de estas cosas. Ahora quizás nos vayan a decir, tú siempre hablando de la Biblia. No importa. No importa, tenemos que hacer el esfuerzo. Dios nos los ha prestado, nos ha puesto bajo nuestro cargo para que nosotros les ayudemos a pensar en estas cosas que por sí mismos jamás van a pensar. Me encanta cuando me encuentro con jóvenes con los que me puedo sentar a conversar y platican conmigo como si estuvieran platicando. Yo puedo platicar con ellos como si estuviera platicando con un adulto y ellos conmigo también como un adulto. Me encanta. Me encanta invitarlos a mi oficina, que se sienten a platicar conmigo. Me encanta cuando vienen.
Porque puedo ver su deseo, su interés por aprender, por conocer las cosas que Dios tiene para ellos. Y aun cuando los padres los hayan obligado, ¿sí? Cuando van y escuchan estas cosas de otra persona que no son papá y mamá, porque ustedes se acuerdan que a la edad que sus hijos tienen su propio padre y madre no sabían absolutamente nada acerca de la vida, ¿no es cierto? Su papá y su mamá no tenían ni idea, estaban bien atrasados. Pero ahora cuando vemos hacia atrás, cómo sabía nuestra padre y nuestra madre, ¿verdad? Y a veces hasta decimos, si le hubiera hecho caso. Ya es muy tarde para ello, desafortunadamente, pero así sucede, ¿sí? Entonces, noten por favor, Pablo se dirige a los hijos mismos. Así es que hoy, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Esto va para ustedes. Pero no solamente para aquellos que viven con sus padres, sino también para aquellos que quizás ya no viven con sus padres. Porque nuestros padres, aun cuando ya no vivamos con ellos y aun cuando ya no tengamos que estar sujetos a ellos, tienen un tesoro de conocimiento, de experiencia. Nos pueden aconsejar en cuanto a nuestros hijos, en cuanto a nuestros bebés. Me acuerdo cuando nació mi niña, o fue mi hijo, una vez que no podía dormir y tuve que hablarle a mi mamá a Mexicali. Oye, está llore y llore, ¿qué hacemos? Ya le cambiaron las zapetas, sí. Ya le dieron de comer, sí. ¿Tienes hierbabuena? ¿Qué es eso? Para mí toda la hierba se ve buena allá afuera, ¿de cuál la agarro? No, hazle un té o algo. Son un tesoro de sabiduría, de experiencia que nos puede dirigir, que nos puede guiar, que nos puede alumbrar el pensamiento. Y tenemos, aun cuando ya seamos viejos, que honrarlos, como vamos a ver más adelante. Ahora, noten la amonestación que Pablo les da a los hijos. Note que no les dice, hijos, sométanse a sus padres. Si la palabra es hupotazo en el griego, hupotazo, sométanse. Estén de acuerdo en que lo que sus padres les digan los van a obedecer. No, dice obedezcan. En griego es la palabra hupakuou. Hupakuou. Y tiene un significado mucho más autoritario. ¿Sí? A las mujeres les dice sométanse a sus maridos. A nosotros como iglesia nos dice sométanse unos a otros. A los hijos les dice obedezcan. Obedezcan. No pregunten por qué. No digan que es injusto. No digan que es demasiado difícil. No digan, pero es que a mis amigos, sus papás no los hacen hacer eso. Obedezcan. Así de directo. Sí, la palabra quiere decir oír como subordinado. La mujer no es una subordinada del varón. La mujer es igual al varón. Se somete porque Dios le ha mandado que se someta, pero es igual en todos los aspectos. Pero a los hijos les dice, oigan, ustedes están subordinados a sus padres, ellos son mayores que ustedes en autoridad, ellos tienen, por eso se llama patria potestad, ¿sí? Por eso se llama patria potestad. Obedézcanlos, ustedes son subordinados de ello. Quiere decir escuchar con atención, prestar atención o conformarse a una orden o autoridad. Oír, y cuando se oye, hacer. Escuchar, cumplir la voluntad de quien manda. ¿Qué es lo que menos les gusta hacer a nuestros hijos? Escucharnos, ¿no es cierto? Mira que ya me dijiste. Mira que hace aquello, ya sé. Mira que deberías de limpiar tu cuarto. Ya te dije que lo voy a hacer, ¿ok? Si ahorita o dentro de 6 años, no sé, pero ya te dije que lo voy a hacer. Una de las frases preferidas de mi niña, mija, limpia tu cuarto. I'm doing it. Y voy a su cuarto y está sentada en la cama con el iPad. Mira, dije que limpiaras tu cuarto. I'm doing it. I'm just taking a break. No,
Cuando estamos jóvenes, no nos gusta escuchar a nuestros padres. Le hacemos caso a todo el mundo, menos a nuestros padres. No nos gusta escuchar, no nos gusta escuchar lo que nuestros padres tienen que decir. No les gusta a ellos escucharnos a nosotros tampoco. Me acuerdo cuando me bañaba yo antes que mi papá y salía del baño y luego mi papá entraba y empezaba a gritar: Armida, porque no me gritaba a mí, le gritaba a mi mamá: Armida, ven para acá. Oye, que este muchacho se bañó afuera de la tina. Mira nomás el tiradero de agua. Y yo decía, pues, ¿por qué se enoja tanto? Me tengo que secar, ¿verdad? ¿Para qué se enoja? Simplemente que haga lo que yo hago, que se limpien el tapete, ¿verdad? Que tiene ahí mi mamá. Y ya, ¿para qué se enoja? Bueno, pues ahora que tengo hijos adolescentes, padres, les voy a decir por qué sus hijos dejan el baño lleno de agua cuando se bañan, ¿ok? Y es muy sencillo, ¿ok? Dejan el baño cuando se bañan lleno de agua porque se salen de la tina o de la regadera a secarse afuera. ¿Y saben por qué se salen de la tina o de la regadera a secarse afuera? Porque algunos de los otros nunca les hemos enseñado a que, no, mira, quédate allá dentro de la tina, quédate ahí en la regadera, toma la toalla, ahí sécate, deja que todo el agua se te escurra y luego te secas y luego ya puedes salir de la tina y todo queda. Yo nunca nunca había pensado en decirle eso a mis hijos. Pero siempre me enojaba porque dejaban el baño todo mojado. Hasta que un día pensé, bueno, ¿quién me enseñó a mí? Nadie. Por eso lo hacías, ¿verdad? Sí. Estaba platicando conmigo mismo, que tengo problemas psicológicos. Pero si alguien te hubiera enseñado, lo hubieras hecho, pues sí, suena lógico. Entonces, menso, ¿por qué no les enseñas tú a tus hijos? ¿Saben qué? Hay tantas cosas que esperamos que nuestros hijos hagan sin nunca haberles enseñado a hacerlas. Son niños. Y a veces creemos que nacieron ya sabiéndolo todo. Yo tengo 30 y 25 años. Y hay cosas que todavía necesito que mis padres me enseñen. ¿Se imaginan a los 7, 8, 10, 12, 15, 17 años? Si no les enseñamos, ¿cómo lo van a aprender? Ahora, una vez que los enseñemos y desobedezcan, entonces vamos a darle. No hay razón. Pero la próxima vez que vaya a regañar a su hijo o su hija por algo que hicieron, que a usted no le gusta que haga, primero piense, ¿ya le enseñé cómo debería hacerlo? ¿Ya le mostré yo? ¿Ya le di el ejemplo? Yo trabajé en el campo, en el Valle Imperial mucho tiempo, piscando espárrago, piscando ajo, piscando cebolla, piscando melón, etcétera, etcétera. Y cada vez que iba a un campo a piscar algo que no había piscado antes, el mayordomo estaba encargado de enseñarme cómo piscarlo, qué hacerlo, de qué tamaño, de qué color, etcétera, etcétera. Y si el ranchero llegaba y yo lo estaba haciendo mal y me preguntaba, bueno, ¿que el mayordomo no te dijo lo que tenías que hacer? No. Llamaba al mayordomo y a él le ponía la regañada. Y si me preguntaba si el mayordomo me había enseñado a hacerlo, y yo le decía que sí, me corría a mí porque me habían dicho lo que tenía que hacer. ¿Quién es el mayordomo de sus hijos? Usted. Enséñeles. Y una vez que les enseñe, entonces sí, hijos, obedezcan a sus padres. Porque si les enseñaron y siguen desobedeciendo, ¿cómo se le llama a eso? Rebelión. Desobediencia sí, pero desobediencia es todavía cuando hazlo y no tratan de hacerlo de ninguna manera. Pero cuando se les dice lo que tienen que hacer y no lo hacen, es rebelión. Y la rebelión es peor que el pecado de hechicería, nos dice la Biblia. Entonces, cuando tenemos que corregirlos. Entonces, hijos, obedeced a
Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Abran su Biblia al libro de Proverbios. Vamos a leer algunos proverbios y lo vamos a hacer a la antigua. Les voy a pedir que abran su Biblia. Abran primero su Biblia a Proverbios capítulo 1. Hijos, no importa de cualquier edad, escuchen lo que les voy a decir a continuación aquí. Escuchen estos versículos de la Biblia. Si tienen su propia Biblia, subrayenlos. Si tienen su iPad o lo que tengan, Kindle, ahí subrayenlos también. Si no traen ni Biblia, ni Kindle, ni iPad, entonces que sus padres subrayen su Biblia y que luego se los muestre a usted y subrayenlos. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Escúchalos. Escucha su instrucción, porque te vas a dar cuenta cuando hayas cumplido con sus instrucciones y cuando les hayas obedecido, que tu vida va a ser mucho más fácil, que tu vida va a ser mejor. Las cosas que tus padres te están mandando a hacer, no lo están haciendo porque quieren aguadearte la fiesta o porque quieren hacerte menos que todos los demás. Te lo están diciendo porque saben de lo que están hablando. Y en muchos casos saben de lo que están hablando porque ellos mismos cometieron ese mismo error y no quieren que tú pases por la misma situación que ahora ellos están pasando o por las situaciones que ellos han pasado. Entonces, escucha la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres, cuántas hijas, mujeres desprecian la dirección de la mamá? Pueden recibir regaños, consejos, dirección de todo el mundo, pero les dice la mamá y ay, Señor, parece que las están echando agua caliente y quisieran. Y aunque no lo expresen a veces, en su corazón eso es lo que está pasando. Proverbios 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Hijos, ¿alguna vez han pensado que su manera de hacer las cosas es la mejor manera de hacer las cosas y que sus padres no saben de lo que están hablando? Cuando menos una vez. Yo sé que sí. Yo sé que sí, pero aquí nos dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión, de acuerdo a lo que él o ella piensan. Esto es lo que se debe hacer, esto es lo correcto, es lo que todo el mundo hace, esto es lo que están haciendo todos, esto es lo que están practicando todos. Entonces, si esto es lo que están practicando todos, todas estas personas no pueden estar equivocados, mi opinión es la misma que ellos, entonces lo voy a hacer. Estás siendo un necio o una necia. Mas el que obedece al consejo es sabio. Vamos a escuchar el consejo. Vamos a llevarlo a su conclusión lógica. Si no hago esto, ¿qué va a pasar? Si lo hago, ¿qué va a pasar? Y después de eso, ¿qué va a suceder? Y después de eso, hay que llevarlo a su conclusión lógica. Porque si llevamos ese consejo o el no seguirlo a su conclusión lógica, vamos a estar mejor informados para hacer la decisión que vamos a tomar. Proverbios 15, versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Debo aclarar algo aquí. Cuando estoy hablando de padre, estoy hablando de padres, madre y padre junto. No estoy diciendo que el padre únicamente. Sé que hay madres solteras, sé que hay hijos que no tienen a sus papás varones o a sus mamás inclusive con ellos. Pero aquí nos dice muy claramente la palabra: el necio menosprecia el consejo de su padre. Noten que no dice el necio no hace el consejo de su padre. Noten que no dice el necio, ¿sí? No escucha, no lo oye. El necio menosprecia el consejo de su padre. Lo escucha y no le da ningún valor. Está loco mi papá. Está loco.
he estado leyendo acerca de una app que se llama Snapchat. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de Snapchat? Estoy seguro que sus hijos sí saben qué es. Y es una aplicación en donde ustedes, cualquiera puede poner una foto que cuando llega la persona que está destinada se prende por 6 segundos y luego la foto se apaga. Y el otro día salió un reportaje de que Snapchat había puesto en un sitio de internet los números de teléfonos de todas las personas que están usando ese app. Y que por un precio pueden darle el nombre y número de teléfono y toda la demás información a cualquier compañía de mercadotecnia en todo el mundo. Algunos padres ya han tomado cartas en el asunto para que sus hijos, especialmente los menores, quiten ese app de sus computadoras y sus iPods y iPads. Lo siento, jóvenes, por lo mismo, porque la privacidad no es respetada y no están diciendo que lo quiten para siempre, simplemente hasta que la compañía decida que va a hacer algo para que la privacidad de las personas que lo usan va a ser respetada. Resulta que mis hijos estaban usando Snapchat y les dije, ¿saben qué? Quiero que lo quiten. Les di las razones por qué. Y como cualquier joven, primero, ya estás oyendo el consejo de fulana, ya leíste lo que puso sutana, son mentiras. Y yo, mira este video, es de una agencia de noticias que está diciendo exactamente lo que está diciendo aquella persona. Oh, ok. Y lo quitaron. Gloria a Dios. Aquel que escucha, aquel que se le presenta la prueba, aquel que se le presenta la razón y la razón es comprobable, pero dice, son puras mentiras. Es un necio. Es una necia. ¿Saben cuál es la traducción correcta de la palabra necio del griego al español? Es un guasón. ¿Saben lo que es un guasón? En inglés se traduce fool. El que oye el consejo, pero lo menosprecia, es un fool, es un payaso, es un necio, es un guasón. Cree que él o ella se va a burlar del que está dando el consejo, cuando si no escucha el consejo, las consecuencias van a venir muy pronto. Sigue diciendo la segunda parte del versículo, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Ahora, yo sé que como pastor, yo sé que como padres a veces nosotros les decimos estas cosas a nuestros hijos y nuestros hijos se enojan y nuestros hijos dicen cosas y nuestros hijos están por dentro ardiendo porque lo que estamos diciendo y todo lo demás. Pero ¿saben qué? Tienen un ejemplo muy claro de esto en su Señor Jesucristo. Así es que, hijos, si ustedes son cristianos, si dicen ser cristianos, si Jesús es su Señor, si Jesús es aquel a quien han entregado el control de su vida, la dirección de su vida y están dejando que Él sea quien los dirija, entonces el obedecer a sus padres, aun cuando a veces va a ser difícil, porque les van a pedir que los obedezcan en cosas que ustedes no van a querer desobedecer, por amor a su Señor, por agradecimiento a su Señor, por amor a aquel que los salvó de irse al infierno, por agradecimiento a aquel que entregó su vida por ustedes, van a poder someterse a sus padres, van a poder obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, aquel que ustedes llaman Señor, aquel que murió por ustedes, les ha dejado el ejemplo. ¿Sí? Así como nos ha dejado ejemplo a todos, así como dejó ejemplo a las casadas de ser sujeto, de estar sujeto a la autoridad que está sobre ella,
él se sujetó a la autoridad de su padre, así como él es el ejemplo para los maridos de cómo deben amar a sus esposas, como él amó a la iglesia, así él amó a su esposa, que es la iglesia. Ahora con los hijos, en él es en quien tenemos el ejemplo, y entonces tenemos que señalarlo a él para que sigan su ejemplo y no hagan lo que yo estoy diciendo únicamente porque pues, es el pastor, y si no le hacemos caso al pastor, y luego peor cuando los padres ¿verdad? Oyen algo como esto y luego van con los hijos. Le voy a decir al pastor, le voy a decir que no estás obedeciendo, te voy a poner el dedo con el pastor, te voy a mandar con el pastor, le voy a decir que venga a hablar contigo. Ay, cómo cae gordo eso, oiga, qué bárbaro. Yo me acuerdo. No el pastor está a todo dar. Pero pero el que le digan a uno, me acuerdo que mi mamá me decía, le voy a decir al hermano Parra que venga a platicar contigo, ¿ok? Y yo pensaba, pero ¿para qué? No lo voy a oír. No hagan eso con sus hijos. No, señálenle a Jesucristo. Apúntenlo a Él. Díganle, mira lo que dice aquí acerca de Jesucristo. Lucas capítulo 2, comenzando con el versículo 41, nos dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Versículo 43 dice: al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Noten lo que estaba haciendo Jesucristo. Sí, sus padres andan como locos buscándolo, 3 días lo han andado buscando, no lo encuentran, ya iban un día de camino rumbo a casa, tuvieron que devolverse, otro día buscándolo y lo encuentran, y está con los doctores de la ley, está platicando con ellos, está hablándoles, está haciéndoles preguntas. ¿Sí? Versículo 47 dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? No sé si María haya sido tan dramática, pero yo me estoy acordando de mi propia mamá. Y mamá me dice: Carlos Manuel, pero no sabes el tormento por el que me has estado haciendo pasar. ¿Qué estás pensando? Se sorprendieron. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Noten la contestación de Jesucristo: hijos. Ay, mamá, ¿para qué te preocupas tanto, hombre? Estás loca. Yo sé cómo llegar a la casa. Un amigo mío trae un camello de dos jorobas y me iba a dar raite. Yo ya tenía el plan hecho. Ay, exagerada. ¿Para qué me andas buscando? ¿Por qué me buscan? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Pero noten el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué? Estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Era Dios mismo. Y si alguien hubiera podido decir: pero ustedes ¿qué no saben quién soy yo? ¿Qué no saben que soy Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Para qué me andan buscando? ¿Para qué andan interrumpiendo mis planes? ¿Por qué me están molestando? Yo estoy en los negocios de mi Padre. Yo estoy en lo correcto. ¿Quieren enseñarles ustedes a Dios lo que tiene que hacer? ¿Y saben qué, hijos? Nadie hubiera podido decir nada en contra de Jesús porque estaba en lo cierto. Sin embargo, ¿qué hace? Se sometió a sus padres y volvió con ellos a Nazaret.
Si alguien tenía derecho, si alguien podía rebelarse contra sus padres terrenales, era Jesucristo. Y no lo hizo. No lo hizo. Hijos que llaman a Jesucristo su Señor y su Salvador. Hijos que en algún momento hicieron una oración en la cual le dijeron a Jesús: Jesús, perdóname mis pecados, ven y entra en mi corazón, y de aquí en adelante quiero vivir para ti, seguir tus enseñanzas, seguir tus mandamientos, obedecer todo lo que tú me dices, incluyendo el obedecer a mis padres en todo, porque esto es justo. Si alguna vez hicieron eso, así como sus padres tienen que tener ciertas manifestaciones en sus vidas de que Jesucristo es su Señor y de que se han venido a someter a Él, y que por eso el padre ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia, y por eso la esposa se somete a su marido como al Señor en todo, así ustedes también muestren que aquello que profesan es verdad, sometiéndose, obedeciendo a sus padres, aun cuando lo que ustedes se les está diciendo, ustedes creen que no deben hacerlo. Ahora noten que dice: obedeced en el Señor a vuestros padres. Y esto de en el Señor es muy importante, porque esto es lo mismo que se les dice a las casadas. Esto es lo mismo que se les dice de someternos los unos a los otros. Debe ser en el Señor. Debe ser en el Señor. La obediencia al Señor es lo más importante. Y la única razón por la que como hijos no podemos ni debemos jamás obedecer a nuestros padres es cuando lo que nuestros padres nos están